Javier, O sea, Dios, está claro, ¿no? Del tamaño del desastre que está generando este señor. tengo muchísimas preguntas que tienen que ver con gran parte de lo que se dice, se habla y nada mejor que tenerlo acá para responder. Recién me decía el tema de las tarifas de Bueno, ahí trenes, desmentimos que lo que dice es mentira. Es decir, el primer ataque al problema tarifario es una solución de índole fiscal que le impacta al sector público y compensa a las empresas, pero no afecta a los usuarios. Y solo cuando la economía empieza a recuperar, como el salario real sube, ahí podés recomponer tarifas sin que dañe eso a los consumidores. Pregunta, otra de las cuestiones que se han dicho, hay 18,7 millones de personas que en la Argentina reciben algún cheque, ¿no? del Estado, algunos que tienen que ver con jubilaciones, pensiones. Voy a ir uno por uno. Jubilaciones, ¿hay un plan de eliminar las jubilaciones? No, no se van a tocar las jubilaciones, eso es un derecho adquirido, no se puede tocar. Otra de las cuestiones son los subsidios. ¿Qué se va a hacer con los subsidios? Los subsidios se recalibran la ecuación económica financiera de los contratos buscando minimizar el impacto en tarifa y en una economía estabilizada para que vos lo puedas hacer gradualmente acorde se van recuperando los ingresos de las personas. Dolarización y cierre del Banco Central. Dolarización no se negocia el cierre del Banco Central. Eso es decir, robar está mal, por lo tanto el Banco Central se cierra. ¿Eso es en un periodo largo, en un periodo corto? Lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible. Lo de la dolarización explicó que es una reforma no de primera etapa, sino de distintas etapas. No, corresponde a las de primera generación, pero vos tenés que... Lo primero que tenés que hacer es resolver el problema de las LELIQs. A ver, hoy Argentina está al borde de una hiperinflación. La única forma que vos tenés de evitar semejante desastre es rescatando todos los pasivos del Banco Central, ya sea las LELIQs y la base monetaria. Porque ¿qué es la inflación? La inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Si vos lo rescatás, no pierde más valor. Se acabó la inflación. Entonces, eso no es negociable. Nosotros, la lucha contra la inflación es implacable. El ajuste fiscal para poner las cuentas en orden es implacable, no se negocia. Es decir, nosotros vamos a estabilizar la economía. La vamos a estabilizar. Pero la diferencia con el resto de los ajustes que se ha hecho a lo largo de la historia argentina, que siempre cayó sobre el sector privado, se lo vamos a hacer pagar a la política. ¿Tiene cuantificado cuánto implica ese costo de la política? Digo, cuando se habla de que lo pague la política, ¿está vinculado con la cantidad de cargos públicos que se han sumado? No, no es solamente eso. Eso es una cuestión de segundo orden, te diría. Pero, por ejemplo, el BID volvió a actualizar los números de ineficiencia técnica del gasto público. ¿Sabes cuál es el país que tiene más ineficiencia técnica de toda la región? ¿Cuál? Argentina. ¿Y sabes cuánto? 7,2% del PBI. Argentina tiene un déficit, digamos, financiero del Tesoro, de los 15 son 5, 10 están en el Banco Central. O sea, mirá el tamaño que tenés del problema en el Banco Central. Esos son 5 puntos. Y fíjate, con la ineficiencia técnica, 7,2 limpias. Usted sabe que... Que me vengan a decir que no se puede. El problema es que no quieren dejar de robar, José. Usted sabe que en la universidad pública, en varias universidades públicas, sobre todo en psicología, en algunas de ellas, han aparecido carteles donde hablan de con Milei se termina la educación pública. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso es falso. Eso es falso. La realidad es que, primera cuestión, sería bueno que estudien cómo funciona Argentina. Argentina, yo que sepa, es un país federal, ¿no? Sí. Bueno, ¿la educación de quién es responsabilidad? ¿De quién? De las provincias. Por lo tanto, lo primero es, si van a hacer campaña del miedo, por lo menos traten de no ser tan ignorantes. Cuando hay... Wait a minute. Sí. Ahora bien, hay partidas que ejecuta la nación, ¿sí? Ahora, la educación puede ser también, es pública, porque en realidad está regulada, y puede ser de gestión estatal o de gestión privada. Por lo tanto, entonces que definan bien si es el problema de que sea pública, porque eso no es un problema, y si es el tema de la gestión. Y una de las cosas de la gestión, una vez que uno depure el sistema y que lo eficientice y demás, como reformas ya de más largo plazo, hay una discusión de
Suponete lo siguiente, porque vos podés pensar el Estado de distintas maneras. Yo, digamos, el Estado lo pienso como un problema de seguros. Plantearlo como un problema de seguros te permite, por ejemplo, internalizarlo en un debate a la Rawls versus Nozick, o versus Hayek, o versus Rand. En ese contexto, si la sociedad decidió tener que haya educación para todos, es una decisión de la sociedad, eso no se toca. Lo que se busca hacer es buscar mecanismos distintos de financiamiento para que sea más competitivo. Obviamente, yo entiendo que aquellos que están en las universidades y que el subsidio la recibe la oferta están felices de la vida, porque reciben la plata, se la gastan en un montón de cosas y el resto de las monedas las tiran a la universidad. Nosotros lo que decimos es que vos no tenés que, en esos casos, subsidiar la oferta. Si vas a subsidiar, tenés que subsidiar la demanda. Pero claro, a aquellos que roban, que usan las universidades para robar, no, claro, eso no les gusta. Entonces, ¿querés ir a un régimen de transparencia? No quieren. ¿Querés ir a un régimen de competencia? No quieren. ¿Querés ir a un régimen de que no roben? No quieren. Ah, bueno, pónganse de acuerdo. Es decir, el problema no es la educación pública. El problema no es si es de gestión estatal. El problema no es si vos la vas a pagar o no. Porque en realidad, digamos, se va a pagar con los impuestos y será una forma en cómo caerá esa carga dentro de la economía. Porque tampoco nada es gratis. ¿Me comprendés? Pero, entonces el problema es quién lo financia. Y lo más importante es a quién vas a financiar. ¿Vas a financiar la oferta y la corrupción o vas a financiar la demanda y la eficiencia? Yo voy por la demanda y la eficiencia. Ahora, claro, digo, todos los que están emprendidos esos curros te van a decir que yo odio la educación pública, en realidad lo cual es falso. Hubo declaraciones este fin de semana, una fue de Schiaretti, que dijo que hacía público su rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsó, y así lo cito textual, el gobierno kirchnerista de Sergio Massa. También Roberto Labaña esgrimió su posición frente a esto, Mauricio Macri lo hizo también. ¿Cuál es su opinión respecto de esa reforma? Probablemente yo sea el único candidato que ha bregado con mayor énfasis por la independencia del Poder Judicial. Es decir, nadie expuso los argumentos en favor de la República y el Poder Judicial como eje central de la República, como lo hemos hecho nosotros desde La Libertad Avanza. De hecho, es tan así lo que nosotros proponemos que una de las cosas que nosotros queremos garantizar es el financiamiento de la Corte, no solo de la Corte, de todo el sistema judicial, que sea... Porque hay distintas formas de financiarlo. Hoy ¿cómo se financia? Es una partida que autoriza la jefatura de gabinete. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo se guarda una carta para apretar a la justicia, lo cual es tremendo, es horrible. Hay otro modo de hacerlo, que es que la justicia envíe su presupuesto al Congreso. Bueno, yo quiero ir por una solución todavía muchísimo más radicalizada, es que directamente tenga una partida de asignación específica a la justicia. Que sea autárquica. Que sea absolutamente autárquica, independiente y que no dependa de ningún político de nada. Es decir, y eso también implica cambiar el Consejo de la Magistratura para que los nombramientos no estén tan politizados. O sea, es sacarle la política, es decir, darle independencia en materia, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el financiamiento. Eso es un elemento muy importante. Es más, nosotros estamos trabajando... La reforma, tiene que estar consensuada, nuestro ministro de Salud, consensuada con la Corte. ¿Para qué? Porque vos, por ejemplo, podés, en algunas instancias podés bajar a 1/3 los gastos de la justicia. Y esto, y todo este conjunto de reformas va a hacer que funcione muchísimo mejor. Porque además tenés que modificar el Código Penal procesal, hay varias cosas que están jugando un rol bastante complicado en el término del funcionamiento de la justicia. Pero qué mejor que jerarquizarla y darle el poder a la justicia para que ella misma se haga las reformas que corresponden para que funcione acorde a los lineamientos de una república sana. En instantes está ya en nuestros estudios Patricia Bullrich, vamos a hablar en un ratito con ella y vamos a preguntarle también cómo está viendo, ¿no?, este país. Quiero compartir con usted declaraciones de Mauricio Macri. Esto tiene que ver con básicamente las conversaciones que han tenido. Por favor, veámoslo.
Entonces ahora hay que probar con todas las incertidumbres, ¿está? Porque él nunca tiene la ventaja y desventaja de que nunca gobernó, nunca mintió. Entonces, está todo por verse. Y él en la reunión que estuvo con nosotros dijo que estaba abierto a escuchar, a recibir colaboración, a todo lo que sea. Así que por ahora lo que tenemos es un apoyo de nuestra parte unilateral para que realmente la Argentina tenga la posibilidad de un cambio y se recupere una esperanza. Y después veremos de qué manera se ayuda. Este acuerdo, este apoyo que le ha dado, ¿no involucra cargos futuros? ¿No hay hoy algún cargo cerrado? No. No, yo quiero destacar la grandeza y la humildad tanto del expresidente Macri como de parte de la señora Bullrich. Ellos han propuesto un apoyo incondicional. A mí hay muchos elementos muy positivos. O sea, nosotros cuando escuchamos el discurso de la señora Bullrich el domingo 22, nosotros tomamos nota y nosotros evidentemente hicimos un discurso donde claramente en fútbol se diría la devolvimos redonda. Y eso permitió que se articulara una reconciliación, digamos, y a partir de ahí empezar a mirar hacia adelante. Y en eso yo tengo que destacar que ellos me brindaron su apoyo y no me han pedido nada. Han dado una muestra de generosidad y de humildad enorme, diciendo acá había dos alternativas de cambio. Bueno, se optó por la alternativa que promueve la libertad avanza y entonces, bajo el lema que tenían Juntos por el Cambio, es o somos el cambio o no somos nada. Y la verdad es que decidieron darnos el apoyo, cosa que nosotros también hubiéramos hecho. Porque acá, mira, José, hay algo que además a mí me parece muy relevante y, digamos, hay una parte que si vos querés yo te puedo vender el parroquial, o sea, la mía, ¿no? La mía es, nunca en la Argentina una expresión liberal, libertaria, sacó 30%. No existe. Ni siquiera liberal sacó eso. Eso no pasó ni siquiera a nivel mundial, y mucho menos que entre en un balotaje. ¿Ok? Esa es la parroquial, esa es la chiquita, eso se me quedó en lo chiquito, a pesar de lo que implica como logro. Pero hay algo más grande, que cuando vos mirás la expresión del cambio, ya sea un cambio mucho más radicalizado o un cambio con otra velocidad, pero no tibio, con otra velocidad, ¿ok? Vale la pena aclarar. Porque es una expresión en la cual tenemos el 90% de acuerdos. Quiero que se quede claro eso, hay un 90% de los puntos que estamos de acuerdo. Bueno, digo, teníamos diferencia, por eso competimos en espacios distintos, con estructuras distintas. Pero dicho esto, ¿qué es lo importante? Pero la dirección es la misma. Y esas expresiones sumadas dan 54%. O sea, vos comprendés que Argentina, el 54% de los argentinos eligieron un cambio hacia las ideas de la libertad, a mayor o menor velocidad, pero hacia la libertad. Es decir, hoy nuestro máximo prócer, ¿quién sería a la luz del resultado electoral? Nuestro prócer es Alberdi. Hoy Urquiza volvió a derrotar a Rosas. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Es decir, y no es menor, porque significa que están triunfando las ideas que pusieron de pie a la Argentina, porque a partir de ahí, ¿sí?, Urquiza le dio luz verde a Alberdi para la Constitución Nacional y en 1860, cuando se anexa a Buenos Aires, inicia la reconstrucción de Argentina y en 35 años de ser un país de bárbaros, nos convertimos en la primer potencia mundial. Entonces, tenemos que tener un orden de magnitudes en términos históricos de lo que ha pasado. Sería una tontería que por egos personales no le ganemos a la casta. Cuando dicen que, y le voy a preguntar
gran parte de lo que se está publicando hoy como para, a través de esos videos y todas cuestiones, para que diga usted su punto de vista. Cuando dicen que con Milei está en riesgo la democracia, ¿qué le genera? Es bastante ridículo eso. Porque, a ver, si hay alguien que está compitiendo dentro del sistema, con las reglas del sistema, soy yo. ¿O cómo estoy compitiendo? ¿No lo hice para ser diputado? ¿Acaso no estoy cumpliendo con todos los procedimientos para ser presidente? ¿En qué parte entra esa mentira? No, lo voy a poner al revés. No, porque lo voy a poner al revés. Decime por qué alguien puede decir semejante disparate. Que me expliquen de dónde surge ese disparate. Porque los que violan la República sistemáticamente es Massa cuando quiere atacar a la Corte Suprema de Justicia. Es Massa que viola la ley electoral haciendo campaña política, siendo el ministro de Economía, violando la veda en las restricciones de lo que puedes hacer o no en materia de política antes de una elección. ¿De qué estamos hablando? Los que se llevaron, los que se llevaron puesto a la Corte, a los distintos poderes y todo, digo, ¿quiénes son? Es el kirchnerismo. Y como digo, ¿eso me van a venir a correr a mí? Dios, te diría que es un problema de proyección. Quiero compartir con usted, hablaba de Massa, quiero compartir con usted palabras del candidato también a presidente por Unión por la Patria, recién aquí por la pantalla de La Nación Más. Veámoslo. A mí es que me interesa, por ejemplo, si vos pondrías las manos en el fuego por la inocencia de Cristina en la causa en la que ya fue condenada, Vialidad Nacional. ¿Las ponés? Sí, vos, Massa. Yo no tengo la responsabilidad de poner las manos en el fuego por nadie. No las pongo por nadie. ¿Sí? ¿Te queda claro? Ahora, ¿crees que es inocente? ¿Crees que es inocente en esta causa? La define la justicia. Eso te iba a decir. Tampoco creo en los que se arrogan, ¿sí?, la facultad de un juez de decir cometió un delito antes de tiempo, usando de alguna manera el poder de influencia que pueden tener desde un medio o desde una banca. ¿Usted cree que es un modelo distinto el que tiene él, por más que Máximo Kirchner haya sido electo? No, no tiene un modelo distinto, es el mismo. Él es el modelo de la casta. Te lo describí cuando arranqué. ¿Cómo defino yo la casta? Con los políticos corruptos está rodeado de kirchneristas. Que los esconda no quiere decir que no los tenga. Con empresarios prebendarios. Muchos de ellos son amigos de él y no sé si no son socios. Sindicalistas que entregan a los trabajadores. Los tiene todo alrededor a esos. Digo, su impronta y impacto en los medios es innegable, ¿no? Y después el conjunto de profesionales que buscan armar una pátina científica para justificar estas aberraciones. Listo, digo, cartón lleno, las tiene todas. Le voy a mezclar algunas propuestas. O sea, no esperes algo distinto, porque es más de lo mismo. Es decir, vos no puedes esperar un resultado distinto si vas a hacer lo mismo, ¿no? Hubo muchas declaraciones este fin de semana. Ayer fue una de las marchas del orgullo gay a nivel nacional y el matrimonio igualitario como tal tenía ciertas proclamas. Decían, con Milei no va a continuar. ¿Está usted a favor o en contra del matrimonio igualitario? Mira, es un contrato entre partes. ¿Qué tengo que opinar yo? ¿Qué me importa? Digo, vos casate con quien quiera. ¿Cuál es mi problema? Digo, la postura es libertad frente a la elección de cada uno. De vuelta. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¿En qué me agrede a mí que alguien, digamos, del mismo sexo se case? ¿En qué agrede a otra persona? En nada. Nada. Punto uno afuera. ¿Afecta la vida de alguien afuera del contrato? A nadie. A la libertad, a nadie. A la propiedad, a nadie. Digo, y hace feliz a determinadas personas. Bueno, fue fantástico. Mejor para ellos. Con lo cual, eso es un mito derribado. No, bueno, digo, pero hay mentirosos. Digo, en esta casa hay mentirosos que sostienen esto, ¿eh? Hay un periodista mentiroso que sostiene esto, ¿eh? ¿Qué lugar le da la libertad de expresión? Total y absoluta, pero de vuelta, ojo con las trampas. Sin pauta, sin pauta. Porque si hay pauta no hay libertad. Salud pública como concepto. ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué hay que cambiar? También ahí hay, hoy por hoy, usted lo sabe, hay muchos carteles, muchas pancartas. ¿Qué hay que hacer? Pregunta, de vuelta, ¿país federal? Sí. Bueno, entonces, ¿de quién depende la salud? De las provincias. ¿Y la estrategia nacional? Bueno, ahora vamos a la estrategia nacional. Del mismo modo que te hablé de la educación, te hablo de la salud.
Cuando una sociedad decide en su conjunto asegurar determinados bienes, llámese la seguridad, llámese la justicia, llámese la salud, llámese la educación, vos tenés que encontrar la forma de prestar ese servicio de la mejor manera. Sí, pero es un seguro. ¿Cuál es el problema en Argentina? Que la prima es enorme, o sea, te cobran impuestos enormes para darte el servicio, y cuando aparece siniestro, es un desastre. El mejor ejemplo fue la pandemia. Si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Sin embargo, el Estado te cuida y se murieron 130.000 personas. Es decir, este gobierno es responsable por la vida de 100.000 seres humanos. Es más, que además tuvo, entre otras cosas, el vacunatorio VIP. O sea, entonces a lo que nosotros vamos es, primero tiene que haber una eficientización del sistema, porque evidentemente hay unos problemas enormes. Otra cosa que nosotros queremos asegurar es la cobertura total de la salud, porque dentro de nuestra estrategia, fíjate que nosotros tenemos un concepto de ministerio que es revolucionario, que es el del Ministerio de Capital Humano, y que tiene lo que es niñez y familia, lo que es salud, lo que es educación y lo que es trabajo. ¿Por qué? Porque cuando vos mirás la evidencia empírica, el crecimiento económico, 70 puntos porcentuales del crecimiento son explicados por el capital humano. Y el capital humano tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión que tiene que ver con la alimentación y la salud, y otra dimensión que tiene que ver con la educación y el learning by doing, o sea, el aprendizaje en la práctica. ¿Hasta ahí vamos? Sí. El primero se llama de capital humano de primera generación, el otro es de segunda generación. Vos hoy tenés una situación donde 2/3 de los chicos son pobres. Sí, para tener una idea del orden de magnitudes que tenés. Vos tenés 30% de los trabajadores formales que son pobres, tenés 10% indigentes, tenés unos problemas bastante importantes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? O sea, vos tenés un problema en el capital humano de primera generación ya en la base de que no se alimentan como corresponde. Imagínate, digamos, ya cuando llegas al sistema de salud. Entonces, nuestra estrategia no solo es darle contención en el plano alimentario, sino que además generar vos vas a tener que hacer como una suerte de censo para ver quiénes están o no fuera del sistema. Y para los que están fuera del sistema, crear una cobertura para que tengan acceso al sistema. Es decir, con nosotros va a haber salud para todos, y de calidad, y sin corrupción, porque lo otro que vamos a trabajar es en la eficientización de los sistemas de dar transparencia. Ya voy a ir a saludar a Patricia, pero antes le hago las 3 últimas preguntas que tienen que ver con propuestas. Hay una propuesta de ustedes que es: los que cortan rutas irán presos. ¿Cómo? Van a ir presos. Es decir, el derecho es a transitar. El derecho no es a romper. El derecho es a transitar. Romper es un delito y lo tenés que pagar. Entonces, vos podés protestar, pero vos lo que no podés hacer es vulnerar el derecho de la otra persona. Entonces vos tenés mecanismos para hacer protestas sin vulnerar el derecho del que quiere trabajar. Porque vos fíjate, hay muchos que reclaman, por ejemplo, más fondos en partidas sociales. Y cortan la calle del tipo que va a laburar. ¿No te das cuenta que es una contradicción en sus términos? O sea, al tipo que labura lo tenés que cuidar porque es el que te está pagando la cuenta. Pero acá hay una disociación fenomenal. O sea, desde que tenemos esa institución enferma llamada Banco Central de la República Argentina, digamos, o sea, nadie logra vincular el gasto con el bolsillo, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese contexto, lo que yo te diría es, el derecho es el derecho a transitar. Vos te podés quejar, protestar, sí, todo lo que quieras, pero sin vulnerar el derecho de otro. Vos lo podés hacer, pero no tenés por qué vulnerar el derecho de otro. Y si vos vas a vulnerar el derecho de transitar, estás, por ejemplo, vulnerando el derecho de ejercer libre empresa. Y si vos no podés producir, te vas a morir como una rata. Entonces, el que las hace las paga. Digamos, o sea, no vas a cortar ruta. Protestá todo lo que quieras, pero sin dañar a un tercero. Patricia Bullrich.